Hola compañeros y compañeras de trabajo social, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario también están escuchando la clase, pero los saludo primero, antes que nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar qué es la administración, o en definitiva, vamos a hacer un recorrido, parecería histórico, parecer un poco aburrido, pero vamos a hacer un pequeño recorrido en donde vamos a entender de qué manera ha evolucionado este concepto de administración, ¿no? Porque recuerden que la disciplina, la materia se llama administración y gestión, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ha ido transformando, adaptando ese concepto y vamos a ver a lo largo de la cursada qué relación tendrá con nuestros organismos públicos, digamos, tanto provincial, nacional, qué ha pasado en definitiva en nuestro territorio. Bueno, lo primero que uno se pregunta es decir, ¿qué es la administración? Y bueno, y aquí aparecen posiciones de decir, bueno, sí, hay alguien que entendía como ciencia, alguien que la entiende como una técnica, alguien como la entiende como un arte, porque tiene muchas cuestiones subjetivas, ¿está? Bueno, vamos a ver de qué se trata un poco y ustedes a partir de ahí se las dejé picando en la última clase, en la clase de ayer, martes que tuvimos, hoy es miércoles, por eso digo, hago esta aclaración de ayer, de qué era esto de la administración, ¿no? Ciencia, técnica, arte, ¿qué, no? Entonces, ese va a ser un poco el desafío, va a ser un poco el desafío de nuestra asignatura, de nuestra cursada, de saber esto, ¿no? ¿Qué es la administración, no? Entonces, aquí me pregunto, ¿por qué tenemos que estudiar la evolución de la administración? Pero me hago esta pregunta en función de preguntas que me han hecho muchos años algunos, algunos compañeros y compañeras estudiantes, ¿no? Que me decían, profe, pero ¿por qué hay que estudiar esto? Es medio aburrido, es feo, es historia. Bueno, esto ustedes estoy seguro que la tienen más clara, ¿no? Por su formación. Pero hay que estudiar esto porque en definitiva esos contextos, esos momentos han determinado que la idea de administración sea de una forma o sea de otra, ¿no? Entonces, en definitiva, de esa manera vamos a poder entender qué es la administración y ustedes el día de mañana en el ejercicio de la profesión y cuando les toque gestar, administrar un organismo, dirán, esto es administración en función de esta evolución que ha pasado, ¿no? Y estoy seguro que les va a quedar esa idea. Es mi idea y a eso apuntamos. ¿Por qué es más tenemos que estudiar esto? Para poder identificar de mejor manera nuestro objeto de estudio. Que el objeto de estudio de la administración, esto lo vimos en la clase anterior, son las organizaciones. Pero ¿qué vemos de las organizaciones? ¿En dónde pone la lupa la administración? En la gestión, en la manera que opera la organización para alcanzar sus objetivos. Entonces vamos a ver distintas formas que se han intentado gestionar, operar, ¿cómo les puedo decir?, conducir organizaciones que han alcanzado resultados, pero con sus implicancias. Entonces, de acuerdo al contexto, iba limitando algunas condiciones para alcanzar o no los objetivos. Entonces, ese concepto, esa idea de administración se ha ido adaptando, ha ido mutando, ha ido cambiando, se ha ido transformando. Y por último vamos a estudiar la evolución de la administración porque es importante, en esa evolución han aparecido modelos, posiciones, ¿no? Entonces a partir de ahí el Estado tomó una posición en primera medida y después, ante cambios en las reformas y demás, el Estado argentino, o, a ver, me animo a decir, gran parte de América Latina y algunos países europeos también, como que empezaron a mirar otros modelos que nada nuevo, digamos que en el tiempo ya habían sido probados, habían sido utilizados y llevaron esa idea de modelo de gestión, más bien orientado al mercado, lo llevaron al Estado, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar viendo los distintos modelos. Bien, entonces hablamos de nuestro medio, y cuando digo nuestro medio, digo nuestra provincia o nuestro país, ¿no? Ahora sí, vamos a la evolución del concepto de la administración. Hay un punto que no quiero dejar pasar, que también alguien me dijo, ¿por qué tenemos que estudiar? Y me decía, ¿por qué esto, no? Entonces, les digo, porque es nuestro mandato, nuestra responsabilidad y nuestro deber como estudiantes y futuros profesionales de una universidad pública la transformación social. Y esto ustedes lo saben. Entonces, si nosotros adquirimos distintas herramientas, estoy seguro que el día de mañana, cuando sean directores de, secretarios de
secretarios hablo de rango de secretaría, ¿no? Cuando sean ministros, ojalá alguien salga un gobernador, un legislador, cuando sean funcionarios públicos, cuando sean funcionarios públicos, puedan introducir todos estos conceptos, todos estos bagajes teóricos que han adquirido en la facultad, en la universidad, en su formación profesional, y puedan cambiar la realidad organizacional. ¿Está? Entonces, de esa manera, construir una sociedad con organizaciones que estén más a la altura o a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es importante porque somos los futuros actores de la transformación social. A partir de aquí van a salir mejores organizaciones y vamos a tener mejores servicios que va a dar el Estado a la sociedad, ¿no? Entonces, ese punto no lo quería dejar pasar de la importancia de la administración, ¿no? Entonces, disculpen que, bueno, he estornudado, disculpen, pasa esto y bueno. Ahora sí, vamos a la evolución, ¿no? Rápido, les cuento que a lo largo de esta clase vamos a ver 3 momentos, pero antes de ver esos 3 momentos, vamos a pensar que la administración no es un concepto nuevo. Nosotros lo tomamos a partir de un determinado momento, a partir de que de los estados modernos, digamos, posterior a la Revolución Francesa. Entonces vamos a tomar nosotros a partir de ahí, vamos a empezar a estudiar, ¿no? Pero ojo, las primeras civilizaciones eran grandes organizaciones que administraban mucho, ¿está? Y pensemos en las primeras civilizaciones, no sé, pensemos en los hebreos. Los hebreos han sido grandes, pero grandes organizaciones que las tenían, había división de roles, de tareas, mucha organización, muchos objetivos. Pensemos, no sé, en los egipcios, ni hablar el tipo de organizaciones, perdón, que han sido las organizaciones egipcias, ¿no? Pensemos en los griegos, cuando, a ver, la historia cuenta, no quiero meterme mucho en esto, pero fueron una de las grandes organizaciones, al igual que los egipcios, los hebreos, que trascendieron durante muchos años en la humanidad, digamos. Entonces fueron grandes organizaciones que administraban. Viniendo más para aquí, América Latina, los incas, nuestros quechos, han sido grandes organizaciones en donde aplicaban conceptos de la administración, ¿no? Y pienso en estos conceptos, y estos conceptos serán nuevos, estas cosas que hoy se ven en las organizaciones, se ven por ahí en las empresas, son las que más aplican algunos principios de la administración. ¿Será nuevo o será algo que viene desde hace muchos años, ¿no? Y les cuento, Sócrates, por decirles, de la antigua Grecia, ¿no? Estamos hablando de, no sé, creo casi 389 años, 400 años antes de Cristo. Sócrates ya hablaba de la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Un concepto que se lo trabaja en la administración mucho. El mismo Platón, al igual que Sócrates de la antigua Grecia, Platón ya hablaba de la importancia de la especialización del trabajo, que después Smith retoma ese concepto, como ustedes lo deben haber estudiado, y que hoy tiene mucha vigencia. Weber lo toma ese concepto, y bueno, pero miren, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Ciro, este no es Ciro los persas, ¿no? Este es Ciro de la antigua Persia, el emperador, ¿no? También, hace muchos años. Ciro ya hablaba, al igual que Sócrates, de la importancia Sócrates hablaba de la universalidad de la administración, ¿tá? Que era una disciplina que era aplicable a cualquier tipo de organización. Y Ciro ya hablaba de las relaciones humanas. Se me han cruzado ahí los jugadores, ¿no? Diocleciano, por decirle, no sé, de la antigua Roma, Diocleciano ya es más reciente, estamos hablando casi 300 años posterior al nacimiento de Cristo, o sea, año 285, creo que Diocleciano, emperador de la antigua Roma, hablaba de un concepto muy, muy utilizado en la disciplina, en la administración, que es la delegación. Jesús hablaba de la unidad de mando, o sea, que no reconocía muchos jefes, por decirlo en términos de gestión. No sé, Maquiavelo hablaba de grupos, de cohesión, de liderazgo. Adam Smith, que ya lo conocen, más reciente. Bueno, en definitiva, a ver, la administración no es nada nueva. Está nada nueva, ¿no? Entonces, los que son nuevos son por ahí los enfoques, ¿no? Lo que sí, estas personas no lo han sistematizado a sus modelos, no los han probado,
Por lo tanto, quedaron medio perdidos en la historia, ¿no? Entonces, hay un montón, no importa. Me pregunto, ¿qué vamos a estudiar a Ciro, a Dioclesano, a Smith y no sé cuántos nombres que les tiraban de la antigua Grecia, Roma y demás? No, tranquilos, no lo vamos a estudiar a ellos, ¿ah? Vamos a estudiar a partir del siglo XX, cuando tenemos constituciones de estados modernos, y vamos a ver algunos enfoques, algunos, son muchos, los enfoques clásicos, algunos neoclásicos y unos más recientes, contemporáneos en términos de modelos de gestión, ¿no? Así que, bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Que ese pensamiento, perdón, vamos a cortarla aquí, vamos a hacer una pausa y vamos al siguiente enunciado, ¿no?